Hola, bienvenido a Jesús es la Vida Radio Online. El día de hoy vamos a ver la carta de Judas. Así que bueno, hermano, te invito, o hermana, te invito a que busques en tu Biblia, ¿sí? La carta de Judas. Es una carta que nos advierte, ¿sí? De la apostasía. ¿Qué es apostasía? Caer en falsa doctrina y escuchar a falsos maestros. Por lo tanto, apostatar de la fe, ¿sí? Dejar la fe original e ir detrás de una fe que no corresponde, una fe falsa, una fe que imita, tener fidelidad de cosas que el Señor, ¿sí? No ha establecido para que nosotros tengamos como ordenanzas y estatutos. Entonces, esta carta es muy importante para los creyentes, para los hermanos, para aquellos que vienen permaneciendo en el amor de Dios, que han sido guardados por Yeshua, Jesucristo. Así que bueno, te invito a que el día de hoy busques conmigo la Biblia y te invito que la escudriñemos, ¿sí? Porque es muy importante que podamos escudriñar las escrituras, es un mandamiento, así que bueno, eh, pidámosle al Señor que guíe nuestros pasos, que guíe mi camino, que guíe tu camino, que guíe nuestro camino, para que no nos pase que nos descuidemos, ¿sí? Del andar en la sana doctrina, del caminar en el contexto bíblico, ¿sí? De caminar en la palabra de Dios. Así que bueno, yo te bendigo, hermano. Te recuerdo que estos estudios se encuentran en Jesús es la Vida Radio Online, que sale por la página de Jesús es la Vida en Facebook y también en YouTube. En la página de YouTube puedes encontrar a Jesús es la Vida. Si no nos encuentras directamente en YouTube, lo que puedes hacer es poner en Facebook Jesús es la Vida y va a salir ahí nuestra página, y a través de la página podrás entrar a YouTube a ver todos los estudios que por gracia de Dios tenemos. Y si no fuese por Él, esto no se podría llevar a cabo, pero gracias a su amor y misericordia, ¿sí? Él nos está utilizando para que podamos llevar su palabra, ¿sí? Para que las personas puedan conocer la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque Jesús, Yeshua dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? Y bueno, su palabra es verdad. Yeshua, Jesús, es la verdad. Entonces, que le conozcamos a Él y que conozcamos su enseñanza y que conozcamos los mandamientos de Dios, ¿sí? Es el ver, vivir y andar en la verdad, ¿sí? El poder conocer la verdad. Y es una verdad totalmente ajena al mundo, digo al mundo, a un sistema ya establecido para que todos nos perdamos, ¿sí? Eh, Así que es ir en contra de toda enseñanza de hombre, de toda doctrina de hombre. Recordemos que la Biblia es escrita a través del tiempo por muchos autores en diferentes épocas, pero un mismo mensaje, ¿sí? Esto quiere decir que el Espíritu de Dios ha estado guiando, ¿sí? A los escritores de la Biblia. Así que bueno, si te preguntaste algún día, ¿fueron hombres simples los que escribieron la Biblia? Sí, la respuesta es sí, fueron hombres simples, pero que tenían el respaldo del Ruach HaKodesh, ¿sí? El Espíritu Santo, quien les inspiró para que escribiesen, ¿sí? Palabra por palabra, letra por letra, ¿sí? En lo que es la escritura, ¿sí? Así que bueno, hemos llegado el día de hoy a esta carta. Es una carta que nos advierte, es una carta que nos llama a la reflexión, es una carta que nos llama al estar alerta, atentos, para que no caigamos en el error, ¿sí? Para que no caigamos en la apostasía, ¿sí? Para que no caigamos en lo que es imitación de fe, ¿sí? Para que permanezcamos en la fe original, la cual predicó Yeshua, Jesús, la cual le dio a sus apóstoles, ¿sí? A sus discípulos, y la cual está establecida, ¿sí? Por Dios en la Biblia, ¿sí? En las cartas que son las epístolas, en los evangelios y en los profetas, en los salmos, ¿sí? Y en el Pentateuco, ¿sí? Así que es muy importante que podamos todos juntos poder estudiar esto. Así que bueno, te invito a que busques tu Biblia una vez más y comencemos con Judas. Vamos a explicar un poquito más o menos la época en la que se escribe Judas. Es entre el 68 y el 70 después de Cristo.
Y Yehudá, Judas, significa alabanza al Señor, ¿sí? Este no es Judas Iscariote, ¿sí? Recordemos que Judas Iscariote se ahorcó, ¿sí? Él murió, ¿sí? Y este es otro Judas que justamente la misma Biblia nos va a dar, ¿sí?, la pista de quién es este Judas, y vamos a ver cosas muy importantes, ¿sí?, escritas aquí. Vamos a comenzar en el capítulo 1 del versículo 1 de Judas. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿sí? Y aquí resaltamos del versículo este algo muy importante, que comienza diciendo: Judas, siervo de Jesucristo, ¿sí? El escritor de esta carta se da a conocer como un siervo, se da a conocer como alguien que está al servicio, como alguien que está para servir, ¿sí? Por eso coloca siervo de Jesucristo, ¿sí? Él está diciendo: yo soy siervo, estoy al servicio de Jesús, de Yeshua, ¿sí? Él está al servicio del Salvador. Y es muy importante ver esto porque vamos a ver quién es verdaderamente este Judas. Dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y ahí está, ¿sí?, ahí está la clave, ¿sí?, que nos da la misma Biblia, ¿sí?, para que nosotros podamos interpretar y entender quién es este Judas, quien está escribiendo esta carta. Bien, cuando dice que se llama Judas y es siervo de Jesucristo, dice también que es hermano de Jacobo. O sea que Judas tiene un hermano llamado Jacobo. Bien, vamos a trasladarnos a Mateo 20. Mateo 20, por favor. Si tienes la Biblia a mano, te pido que lo hagas, que te acerques a Mateo 20, capítulo 20, ¿sí?, versículos 25 al 28, ¿sí? Primero vamos a ver de qué está hablando Judas cuando se refiere que él es siervo, ¿sí? Vamos a leer acá de Mateo 20, del 25 al 28, dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, tienen poder sobre ellas, ¿sí? Mas entre vosotros no será así, ¿sí?, hablándole a los discípulos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿sí?, estará a vuestro servicio, está diciendo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, o sea, hablando del mismo, está diciendo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que acá vemos la humildad de Yeshua, de Jesucristo, y obviamente Él está enseñando esa humildad a sus discípulos, ¿sí?, a aquellos que le escucharon, a aquellos que vivieron con Él, a aquellos que caminaron con Él, a aquellos que aprendieron de Él. Está enseñando a ser humildes. Y es propio de un buen creyente, de un buen maestro de la palabra, de un buen discípulo de Yeshua. Es propio de un buen discípulo el ser humilde, ¿sí?, de ser una persona que verdaderamente dice: Señor, yo sin ti nada soy, tú eres mi protector, mi rey. Sin ti, Señor Jesús, Yeshua, sin ti yo no soy nada. Así que es muy importante lo que ha escrito acá Judas, ¿sí? Y vamos a la referencia ahora sí de que Judas es hermano de Jacobo. Vamos a ir primeramente a Mateo 13:55. Mateo 13:55, acompáñame. Vamos a buscar Mateo 13:55 porque dice algo muy importante la Biblia, y esto nos da la pista de que Judas es hermano de Yeshua, de Jesús. Este Judas que escribe la epístola de Judas, sí, es el hermano de Jesús. ¿Cómo vamos a saberlo? Bueno, Judas tiene un hermano llamado Jacobo, así que Jesús tendría que tener dos hermanos, uno llamado Judas y el otro Jacobo. Y lo vamos a ver aquí mismo en
Mateo 13:55. Dice, vamos a leer a partir del versículo 13:53 de Mateo. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, se preguntaban los que escuchaban a Yeshua en la sinagoga. Y en el 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Recordemos que José era carpintero. Dice, ¿y no se llama su madre María, que en realidad es Miriam? El original dice Miriam, no María. Dice, ¿y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Escuchen bien, los hermanos de Jesús, ¿cómo se llamaban? Jacobo, José, Simón y Judas. Y vemos acá que nombra a 4 de sus hermanos, ¿sí? Y entre los 4 hay 2 que se llaman, uno Jacobo y otro Judas. Y cuando empieza Judas en la carta esta que estamos leyendo, en la epístola de Judas, comienza diciendo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así que acá nos da la pista y la humildad, porque él siendo hermano de Yeshua, siendo hermano de Jesús, vemos que él está diciendo que es solamente y simplemente un siervo de Jesucristo. Así que vamos a pedirle al Señor que tenga ese trato de Él con nosotros, que podamos entender que verdaderamente Él y solamente Él debe recibir la gloria, la honra y la alabanza, ¿sí? No nosotros. Solamente somos siervos, solamente estamos para servirle a Él, ¿sí? Y para predicar su palabra, ¿sí? Así que es muy importante. Vamos a leer otra referencia bíblica. Si tienes Gálatas 1:19, vamos a buscarlo en Gálatas. Muy importante, muy lindo este pasaje, porque acá vamos a ver uno de los hermanos de Jesús. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Gálatas 1, versículo 19. Y aquí va a hablar el apóstol Pablo, diciendo, no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Acá nos da la pista de que Jesús tenía un hermano llamado Jacobo, al igual que Judas tiene un hermano llamado Jacobo. Y a la vez Jesús, Yeshua, tiene un hermano llamado Jacobo y Judas. Así que bueno, esto nos debe servir para que nosotros podamos entender quién es este siervo de Jesucristo que está escribiendo la carta de Judas. ¿Sí? Bueno, es el hermano mismo de Yeshua. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Vamos a seguir leyendo el mismo versículo 1 y dice así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, ¿sí? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Acá hay 2 palabras y diría yo 3 palabras claves. Una, a los llamados, dice primeramente. ¿Llamados de dónde? Bien, el Señor cuando nos escogió y cuando escogió a su pueblo, Él los llamó, ¿sí? Los llamó de Egipto, los llamó a salir de Egipto, ¿sí? Los llamados fuera. Significa iglesia, eclesia significa los llamados fuera, ¿sí? Así que acá Yehudá, Judas, ¿sí? Les habla a los llamados, ¿sí? Así que es muy importante esto que lo podamos leer, si quieren, en Éxodo 13:3, vamos a leerlo. Por favor, acompáñame. Es muy importante que podamos verlo, es muy importante que podamos escudriñar la Escritura, porque es muy importante ver a quién, ¿sí? Le está hablando Yehudá, ¿sí? ¿A quién se refiere? En Éxodo 13:3 dice así, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. ¿Sí? Acá está hablando Moisés y está haciendo referencia, ¿sí? A que el Señor los sacó, los llamó fuera. Bueno, en la época de Judas, los llamados afuera, la iglesia, ¿sí?
eran aquellos que se estaban sumando, ¿sí?, al pueblo de Dios, aquellos que a través del Evangelio, aquellos que a través de la predicación del Mesías, aquellos que a través de la predicación de los apóstoles se estaban sumando al pueblo y estaban siendo llamados fuera ¿de qué? Bueno, de las otras naciones, de los otros lugares, de lugares que estaban apartados del Dios verdadero. El mundo, ¿sí?, el sistema del mundo simboliza Egipto, así que Dios te llama afuera para que salgas de Egipto. Y si eres nuevo, bueno, te comento que la Biblia, ¿sí?, habla de que alguna vez Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, estuvo preso en Egipto, ¿sí?, en un lugar donde le maltrataron, les dominaron, les esclavizaron, ¿sí?, los llevó a la tierra prometida. Con el tiempo, ¿sí?, las personas que vivían en Israel hicieron lo malo ante el Señor y muchos fueron expatriados, ¿sí? O sea, los sacaron de su patria, los llevaron a otros lugares, jamás volvieron. Y el Evangelio lo que hace es empezar a llegar a las vidas de las personas a nivel mundial, ¿sí? Y eso, ¿sí?, es el plan de Dios, es un misterio que habla la Biblia, que Dios ha de soplar de su espíritu, ha de soplar sobre las personas para que todos aquellos que crean en Yeshua, ¿sí?, pasen a ser parte, ¿sí?, de la promesa, ¿sí?, de la promesa de Dios, de que hemos de heredar, ¿sí?, la vida eterna, de que hemos de ser benditos, ¿sí?, en la fe de Abraham, ¿sí? Recordemos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que bueno, Dios está llamando a su pueblo a salir fuera de Egipto, ¿sí? A salir fuera de la opresión, a salir fuera de la esclavitud. Así que si estás en esclavitud, si estás en opresión, si estás pasando momentos donde tú dices ya no doy más, bueno, el Señor te llama a salir fuera de la esclavitud y a que le sigas, ¿sí?, a que sigas su doctrina, a que sigas su palabra, a que sigas su enseñanza, para que no sigas en el error, ¿sí?, y puedas ver la luz, ¿sí? Todos necesitamos de Él, siempre, siempre necesitamos de Él. Así que bueno, somos los llamados. Judas le escribe a los llamados, a los santificados, dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, ¿sí? ¿Por qué santificado? Simplemente la palabra santo significa apartado, ¿sí? Y la debemos entender como que Dios nos aparta para Él, o sea, apartados para Dios, ¿sí? Simplemente eso. Y en Levíticos 20, 26, lo vamos a leer, Levíticos 20, 26. Vamos a ir a Levíticos 20, 26. Vamos a leer algo muy hermoso, que es un requisito que Dios solicita a su pueblo. Y si tú crees en Él y eres parte del pueblo, debes entender que has sido llamado a ser santificado, ¿sí?, a ser apartado para Él. Así que es muy importante que puedas, ¿sí?, entender esto. Dice así en Levíticos 20, 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, ¿sí? Así que bueno, a los santificados en Dios Padre y guardados en el Señor Jesucristo. Protegidos en el Señor Jesucristo, cubiertos en el Señor Jesucristo, guardados en Yeshua, en Jesucristo, ¿sí? Así que muy importante este versículo 1 del capítulo de Judas. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 2, dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia. Y lo que está haciendo Judas está mostrándoles que la misericordia del Señor, ¿sí?, está sobre ellos, que la compasión de Dios está sobre ellos, que la compasión de Dios y la misericordia de Dios está sobre nosotros, sobre los que creemos, sobre los que hemos sido llamados, sobre los que hemos sido guardados en el Mesías, sobre los que hemos sido llamados para ser su pueblo santo, apartado. Así que es muy importante
porque en esto podemos ver la misericordia, ¿sí? Acá vamos a continuación a entrar en el tema central de esta carta, donde habla Yehudá, ¿sí? Judas, habla de la apostasía, ¿sí? Es un tema para pensar, es un tema para que no caigamos en ella, ¿sí? Lo que hace Yehudá es darnos a entender que hay quienes han caído en apostasía, apostataron de la fe, ¿sí? Retrocedieron de la fe que el Señor puso. Estamos a 2000 y pico de años de que el momento en el que Judas escribió esta carta, y imagínense si pasaba eso en ese momento, lo aumentado, lo potenciado que está todo, ¿sí? Y es terrible, pero bueno, Dios nos lo muestra para que nosotros no caigamos en esto de la apostasía, ¿sí? De la falsa doctrina y de los falsos maestros, ¿sí? Que no nos engañen y que no nos convirtamos en ellos tampoco, ¿sí? No nos convirtamos en falsos maestros. Va a decir así, en el versículo 3 va a decir: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, ¿sí? Y remarquen necesario, escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los apartados, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Luchen con pasión por la fe que fue dada a los santos, ¿sí? Contendáis ardientemente, o sea que luches por la fe bíblica, por la fe que fue dada a los apóstoles, por la fe que fue dada a los profetas, por la fe que fue dada a Moisés, por la fe que fue dada al rey David, por la fe que fue dada a los apóstoles y a los discípulos, ¿sí? Por la fe de Jesucristo, que luchemos ardientemente, ¿sí? Que tengamos lucha pero con pasión, ¿sí? ¿Por qué nos llama a luchar? Bien, porque es la manera en que perseveremos y que muchos puedan venir a la sana doctrina, ¿sí? Porque si no, andan por ahí aquellas personas que les gusta hacer daño, que no conocen la sana doctrina o que la conocen y la tuercen. Entonces, justamente luchando por la fe que fue dada a los santos, hemos de permanecer nosotros y los que vienen después de nosotros. Así que es muy importante. Y vamos a ver Éxodo 19:6. Éxodo 19:6, otro pasaje bíblico importante, donde dice: y vosotros, hablándole al pueblo, ¿sí? En el Sinaí, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? Así que bueno, debemos ser gente santa, ¿sí? No compartir la falsa doctrina, no compartir lo que los falsos maestros enseñan, no compartir ni caer tampoco en la apostasía, sí es importante. Y vamos a definir también lo que significa la palabra fe, ¿sí? O sea que luchemos por la fe, dice. El fe significa fidelidad, o emuná en hebreo, significa fidelidad. Así que luchemos por la fidelidad que ha sido dada una vez a los santos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles, ellos se mantuvieron. Recuerda que ahora estamos en la fe de Jesucristo, en la fidelidad de Jesucristo, en el emuná de Jesucristo, de Yeshua. Estamos en el emuná de Yeshua HaMashiach, el Mesías, ¿sí? Así que es muy importante que podamos entender esto, de que debemos permanecer en la fe de Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál es la fe de Jesucristo? Bueno, guardar los mandamientos tal cual Él nos lo enseñó, ¿sí? Creer que Dios es nuestro soberano, el eterno, creer que Él es el camino para que nosotros podamos tener acceso al reino y poder entrar en la presencia del Padre. Así que debemos creer en la sana doctrina, no en la falsa doctrina. Debemos ser personas que buscamos
ardientemente esta fe, ¿sí? Luchar con pasión por la fe. Así que bueno, eso es lo que nos dice más o menos aquí en el 3. Vamos a seguir en el 4, en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí? Acá, en este tiempo, en esta época bíblica, habían entrado hombres encubiertamente. Imagínense a 2000 y pico de años de distancia, si no ha pasado esto a través del tiempo, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿sí? O sea, hombres que ya habían sido destinados para esta condenación. Bueno, ¿por qué? Porque ellos han decidido ser condenados, ¿sí? No es que Dios haya interferido para que ellos sean condenados, sino que la persona misma decide ser o no condenada, ¿sí? Si crees en Yeshua, en Jesús, no vas a ser condenado, vas a obtener el premio que es la vida eterna. El Evangelio es para traerte el buen mensaje, para decirte que si en este momento tú aceptas a Yeshua como tu Señor y Salvador, a Jesús, como aquel que dio su vida por ti, aquel que es el soberano, y te sometes, ¿sí?, al cambio que Dios puede traer a tu vida, ¿sí? Abres tu corazón a que Dios mande de su espíritu, de su presencia, para que viva en ti, ¿sí? Y puedas empezar a escuchar a Jesús, puedas empezar a escuchar a su palabra, puedas acercarte y escudriñar la Biblia, ¿sí? Hoy eres salvo. Ya en este momento, en este preciso momento, eres salvo. ¿A qué me refiero con la palabra salvo? Bueno, a que eres salvo eternamente, ¿sí? A que perteneces al reino de Dios, a que perteneces al pueblo santo, el pueblo escogido. Así que bueno, eso trae la bendición de Dios hacia tu vida y empieza un cambio y una restauración milagrosa que solo Dios la puede llevar a cabo, ¿sí? Y muchos servidores, como Yehudá, como Judas, a través de la historia, incluyéndome, ¿sí?, hemos sido transformados por el poder de Dios, ¿sí? Así que bueno, mi consejo por un testimonio propio es que busques a Jesús, a Yeshua, y Él ha de cambiar tu vida para siempre. Sigamos. Entonces hay hombres que están preparados, ¿sí?, destinados para esta condenación. Y vamos a leer Mateo 13:24. Vamos a ir a Mateo 13:24. Muy importante que lo hagamos. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿sí? La cizaña viene a representar como estos hombres que están destinados para la condenación, ¿sí? Sigamos leyendo. Vamos a volver a leer el 13:25 de Mateo. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y en el 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿sí? Así que vemos que hay hombres, ¿sí?, que representan estas cizañas que han entrado encubiertamente a la iglesia. Y estos hombres han decidido ser condenados porque verdaderamente no se han acercado a Dios con motivos puros, ¿sí? No se han acercado al pueblo de Dios con motivos puros. Y bien, ¿cómo sabemos si somos trigo o cizaña? Bueno, somos trigos si damos frutos, ¿sí? Porque acá dice que cuando salió la hierba y dio frutos, ¿sí?, entonces apareció también la cizaña. O sea que te distingues por dar frutos. ¿Cuál es el fruto? Bien, vas a ver que Dios, al estar en tu vida, ¿sí?, empezás a ser fructífero, ¿sí? Y Dios te fructifica, ¿sí? Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te da esperanza, ¿sí? El no tener frutos habla de desesperanza, de falta de perdón. El tener frutos habla de tener perdón, de perdonar, de dar esperanza,
habla de que nuestra vida cambia y cambia para servirle al Señor. Eso es tener frutos, guardar mandamientos. Cuando antes no guardabas mandamientos, hoy guardas mandamientos, la instrucción de Dios. Más adelante puedes estudiar cuáles son los frutos del Espíritu y vas a darte cuenta que verdaderamente eres trigo y no cizaña, ¿sí? Y la cizaña es la que no da frutos, ¿sí? Así que vamos a seguir leyendo. Dice, volviendo al versículo 4 de Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, y la palabra impío podríamos traducirla como irreverente, ¿sí? Que no tiene, ¿sí?, temor de Dios, ¿sí? Que no tiene reverencia hacia Dios, son irreverentes, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿sí? ¿Y qué quiere decir libertinaje? Bueno, que porque dicen que se encuentran bajo la gracia, ¿sí?, ya pueden hacer muchas cosas que van en contra de la instrucción de los mandamientos de Dios. Y eso es hacer libertinaje de la gracia de Dios, porque debería ser al revés, debería ser, si yo estoy bajo la gracia del Señor, yo veo que hay misericordia de Dios en mi vida, entonces por lo tanto me someto a los mandamientos, estatutos y ordenanzas puestos por Dios, que están escritos justamente en este libro llamado la Biblia, ¿sí? Así que bien, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, porque con sus actos lo niegan a Dios, el único soberano, ¿sí? Ellos eh, hacen que la gente ponga la atención en ellos y no en Dios. Y eso es una forma de negarle, con tus actos, y tu forma de actuar es otra forma de negarle. Así que no debemos ser irreverentes, no debemos ser impíos, ¿sí? Todo lo contrario, debemos ser diligentes, personas que amamos al Señor y que seguimos sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, su amor, su gracia, su misericordia, ¿sí? Así que es importante. Entonces sigamos leyendo. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, ¿sí? Eso era en el 4, vamos a pasar al 5, ¿sí? Mas quiero recordaros, ¿sí?, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿sí? Lo que hace Judas es traer a memoria, ¿sí?, a los lectores de esta epístola, es traer a memoria que cuando Dios llamó al pueblo fuera de Egipto, muchos fueron hombres impíos, ¿sí?, irreverentes. Entonces, por esa causa, el Señor lo que hizo fue destruirles, ¿sí?, porque ellos querían hacer todo lo contrario, ¿sí?, para que el pueblo estuviese en comunión con Dios, fuera un pueblo que estuviese bajo los estatutos, las ordenanzas puestas por Dios. Ellos quisieron ir en contra de todo esto, entonces el Señor les trajo destrucción. ¿Cuándo vino la destrucción? Bien, la destrucción vino después de que Dios le dio la oportunidad a cada uno de ellos de ser salvos y de ser benditos de Él, ¿sí? Y eso es común para todos nosotros. Dios siempre primero, antes de mostrar las tinieblas, ¿sí?, de que hay un lugar al cual nosotros no queremos ir, ¿sí?, Dios te muestra la luz, ¿sí?, para que tú tengas la opción de elegir el seguir el camino de vida y no de muerte, ¿sí? Bueno, estas personas tuvieron la oportunidad porque Dios las sacó y los sacó a través de grandes milagros de Egipto. Ellos lo vieron, lo vivieron, lo palparon, fue sumamente visible lo que ellos experimentaron, pero de igual modo fueron irreverentes. Entonces esta falta de temor a Dios, no de miedo, ¿sí?, sino de respeto, esta falta de respeto a Dios les trajo destrucción, ¿sí? Y acá se los hace recordar
Judas les dice: más quiero recordar, ya que una vez que habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, o sea, lo sacó de esclavitud y ellos se seguían quejando, ¿sí? Lo sacó de un montón de dificultades y ellos seguían siendo irreverentes. Bueno, dice, después destruyó a los que no creyeron, ¿sí? A pesar de que Dios hizo todo lo que hizo, ¿sí?, para sacarlos de Egipto, hubo gente que se comportó irreverentemente. Bien, en el 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿sí? ¿Quiénes son estos ángeles que dejaron su morada, o sea, dejaron su habitación, quiere decir esto? Bien, vamos a leer en Génesis 6, 1 al 4. Acompáñame a Génesis 6. Génesis 6, del 1 al 4. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, sí, a los hombres que se multiplicaban les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, los Ben Elohim, sí, estos son los ángeles de los cuales está hablando Judas, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿sí? Y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea que tuvieron relaciones, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿sí? Fueron varones de renombre. Así que bueno, vemos que aquí, de aquí salen los gigantes, de esto que hicieron los hijos de Dios, los Ben Elohim, los que estuvieron con las hijas de los hombres. Esto habla de que ellos eran estos ángeles, de los cuales en Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, que no tuvieron dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su estado celestial, en su estado natural en el cual el Señor eterno los creó, ¿sí? ¿Sí? Hicieron esto con las mujeres, entonces el Señor los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿sí? Viene el juicio en algún momento del día grande y temible del Señor, y están destinados, sí, ya, y la misma Biblia nos habla que están guardados para ese día, ¿sí? Bien, en el 7 dice: y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, aquellos habiendo fornicado, ¿sí?, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿sí? ¿Y qué significa fornicación? Bien, fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Eso es fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así que si estás cometiendo o transgrediendo, ¿sí?, en la instrucción de Dios, la cual dice que no debemos fornicar, bien, te aconsejo que dejes de hacerlo, porque es algo que al Señor le agrada, y si no, es lícito, o sea, es bueno que el hombre se case, y eso Dios lo ve bien como corresponde, y al contraer matrimonio, esto deja de ser fornicación, porque el matrimonio es algo que Dios bendijo, ¿sí? Y la unión sexual entre la esposa y su marido, ¿sí?, es algo por lo cual Dios, sí, está de acuerdo,
pero por lo que no está de acuerdo es todo acto sexual fuera del matrimonio. Dios lo considera ilícito, Dios no lo ve bien, entonces es importante que podamos guardar los mandamientos, ¿sí?, como el Señor manda, para que la bendición de Dios esté por encima nuestro, ¿sí?, encima nuestro, que la bendición de Dios nos alcance, ¿sí?, eso es lo importante. También dice vicios contra naturaleza, dice fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿sí? ¿Qué les pasó? Fueron destruidas, ¿sí? Lo que está hablando de que hay falsas doctrinas, de que hay falsos maestros que avalan todas estas cosas, que no les importa si tú estás cometiendo o transgrediendo la palabra del Señor. Y lo que está haciendo Judas es diciéndote y diciéndome que debemos hacer todo tal cual el Señor lo estipuló para que vivamos y tengamos vida, ¿sí? Para que no suframos el castigo del fuego eterno, todo lo contrario, para que vivamos una vida en abundancia, una vida eterna, para que entremos en el gozo del Señor una vez que partamos de esta tierra, ¿sí? Así que es importante que podamos verlo. Vamos a leer Romanos 1:26. Vamos a Romanos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Romanos 1:26. Vamos a leerlo. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿sí? Así que aquí dice lo mismo, que el hombre es culpable por permanecer en la fornicación, en el adulterio, por cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ¿sí? Sigue diciendo en el 1:27, dice: de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron asimismo la retribución debida por su extravío, ¿sí? Bien, el pasaje bíblico dice esto, nos lo dice a nosotros, te lo dice a ti, me lo dice a mí, ¿sí? Dios lo que quiere es que nos mantengamos bajo su voluntad, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios quiere es abrir tus ojos y mostrarte que Él te ama y que tal cual Él te creó, tal cual Él te diseñó, tal cual Él te dio, ¿sí? Las facultades, ¿sí? Eres de gran valor para Él, ¿sí? Y si tú te sometes a su voluntad, a su poder, Él ha de transformar tu vida, ¿sí? Ha de cambiarte, ha de redimirte, ha de darte esperanza si estás viviendo sin esperanza, si el mundo te está aplastando, Dios ha de extender su mano para cambiarte. Judas lo que hace es llamarnos a la reflexión. A cada persona que esté escuchando este audio y yo que estoy aquí hoy de este otro lado, veo que Dios utilizó a Judas para que podamos entender que Él es santo, verdaderamente santo, y Él busca que seamos su pueblo, y un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que camine en el gozo del Señor, en la alegría del Señor, que disfrutemos de Dios, que disfrutemos de su palabra, que disfrutemos de su libertad. Si tú sientes que estás preso y que hay algo que no te deja llegar a sus pies, pídele a su Espíritu que te muestre la verdad. Pídele a Dios que cambie tu vida. Pídele a Jesús, a Yeshua, que reine en tu corazón. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Porque el arrepentirnos es el quedar de acuerdo con Dios. El confesar nuestros pecados es el decirle al Señor: Señor, tú tienes razón. Soy un pecador. Me arrepiento. Me vuelvo a ti. Quiero cambiar mi vida. Quiero vivir para ti, ¿sí? Y Dios ha de protegerte y de guardarte en el Mesías, en Yeshua. Entonces tú pasas a ser parte de su pueblo.
al igual que yo y al igual que todas las personas que con este mensaje, que han leído esta carta, que han leído esta epístola, han entendido que Dios les ama y Dios tiene misericordia. Así que bueno, sigue hablando Judas, dice: no obstante, de la misma manera, en el 8, en el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, o sea, hablando de estos hombres que se han metido, ¿sí?, entre el pueblo, entre la comunidad, ¿sí?, encubiertamente, ¿sí?, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, o sea, contaminan la carne y rechazan la autoridad. ¿Sí? ¿Quién es nuestra autoridad? Bueno, Dios, su palabra, la Biblia es la autoridad, ellos la rechazan y blasfeman de las potestades superiores, y de las potestades superiores, de los poderes superiores, blasfeman. Y acá nos va a dar un ejemplo de cómo el arcángel Miguel no hizo tal cual hacen estos hombres, dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía, o sea, estaba forcejeando con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bien, y hablando de la lucha espiritual, esto lo aprendí hace un tiempo, es muy importante que entre el diablo y nosotros siempre debe estar el Señor, ¿sí? Porque Él es el que le ha de vencer. El Señor le reprenda, ¿sí? Nosotros solamente y únicamente podemos pedirle: Señor, protégenos y repréndele, ¿sí? Así que es importante que el Señor, Dios, Yeshua, Jesús, nuestro Salvador, ¿sí?, esté siempre con nosotros, ¿sí? Así que bueno, vemos que Dios, ¿sí?, es poderoso y Dios nos ama, ¿sí? Así que no contaminemos nuestra carne, ¿sí? No pertenezcamos a estos que sufrieron el castigo eterno, ¿sí? No seamos destruidos. Dios nos da la salida, ¿sí? Por algo nos está mostrando el ejemplo de estas personas para que no caigamos en lo mismo, ¿sí? Para que seamos diferentes, para que veamos la esperanza, la luz, el amor de Dios, ¿sí? Para que veamos que Dios, ¿sí?, nos llama al arrepentimiento, al cambio, ¿sí?, al verdadero cambio, ¿sí?, que comienza de adentro hacia afuera. ¿Cuál es el cambio? Dios en nosotros y nada contra nosotros. Bien, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, estos no conocen muchas cosas, igual las blasfeman, eso quiere decir, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, ¿sí? O sea que no obedecen y son absurdos, son irracionales. Y en el 11 dice: ay de ellos, ¿sí? Acá es muy importante poder ver y resaltar que hay un ay, porque es un ay con signo de exclamación, ¿sí? Y es todo un tema. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Sí, se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bien, nos da 3 ejemplos y vamos a comenzar con el camino de Caín, para que no caigamos en el camino de Caín. Vamos a ir a Génesis 4. Génesis 4. Génesis 4, del 3 al 6. ¿Sí? Génesis 4, del 3 al 6 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, o sea, se enojó en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo: ven,
Acá el Señor le va a decir algo para que su semblante no decaiga, ¿sí? Para que él salga del enojo. Le va a dar la oportunidad al Señor, pero Caín fue necio. Miremos lo que dice en el 4:6 de Génesis. Dice: el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En el 7: si bien hicieres, no serás enaltecido. Le hace una pregunta: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Así que Dios le da la oportunidad a Caín que se arrepienta. Le dice: si bien hicieres, le dice, Caín, haz bien, haz el bien, cambia. No sigas en ese enojo, no sigas con el semblante decaído. Pero Caín no escucha, es necio, y lo que hace capítulos después o versículos después es matar a Abel. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo a Judas 11, hay de ellos porque han caído o han seguido el camino de Caín. O sea que son personas necias, estos falsos maestros, los falsos profetas, por así decirlo, estos falsos predicadores, estos hombres que han entrado encubiertamente al pueblo de Dios, a la comunidad de Dios, a la iglesia de Dios, que han entrado y están entre el trigo, sí, que son cizaña, son necios. Entonces el Señor nos manda a que no seamos necios, a que no seamos como Caín, porque ellos son como Caín, ¿sí? Son necios. Bien, vamos a ver y vamos a seguir viendo otro ejemplo que da Judas. En el mismo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Bien, vamos a leer, ¿sí?, cuál fue el error de Balaam en Números 31:16. Vamos a Números 31:16. Ya está todo escrito, ya está todo estipulado, ya Dios nos va mostrando que es malo ser necio, necedad, que es malo vivir en la necedad, que no hay que ser necio, que no hay que ir en contra de lo que Dios, ¿sí?, nos habla, ¿sí?, a través de su palabra, obviamente. Números 31:16 dice: aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Dios, en lo tocante a Baal peor. O sea que se fueron con unas mujeres, ¿sí?, se mezclaron con estas mujeres. Dios les solicitó, ¿sí?, la época histórica que sucedió esto, que fueron muchos años antes de Yeshua, de Jesús, ¿sí?, Dios les solicitó que no se mezclaran con las mujeres, ¿sí?, de los otros pueblos, porque esas mujeres los iban a llevar tras la idolatría. Lo que Balaam aconsejó es que llevasen estas mujeres cerca del pueblo de Israel, ¿sí?, para que ellos cayeran o cayesen, ¿sí?, en pecado. ¿Y por qué hizo esto Balaam? ¿Sí? ¿Por qué Balaam aconsejó esto? Bien, lo aconsejó por lucro, ¿sí? En algún momento Balaam quiso proferir juicio de maldición en contra del pueblo de Dios, lo puedes leer, y Dios no le permitió. Pero con el pasar de la historia bíblica, ¿sí?, de los capítulos, llegamos a este capítulo donde verdaderamente Balaam sí hizo algo que a Dios no le agradaba, que fue dar consejo, ¿sí?, de que acercasen las mujeres de Madián, ¿sí?, a los hijos de Israel, para que los hijos de Israel cayesen en idolatría, ¿sí? Así que bueno, él lo hizo por lucro. Por eso Judas cita este capítulo y habla de que estos hombres lo hacen por el lucro, o sea que hay codicia por medio. Entonces vemos que son necios y son codiciosos, ¿sí? Son personas que son capaces de traicionar al pueblo de Dios por dinero, por riqueza.
Estos hombres, dice Judas, han entrado encubiertamente en el pueblo, en la comunidad, en la iglesia, y son necios, son codiciosos, están pensando, ¿sí?, en traicionar al pueblo por el lucro. Así que bueno, los podemos llegar a detectar. No es muy difícil ver estas cualidades en los que predican falsa doctrina y son falsos maestros, ¿sí?, falsos profetas. Y va a terminar diciendo en este versículo 11, dice, hay de ellos porque, de Judas, ¿sí?, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Bueno, veámoslo también en Números 16, 1, 35. Vamos a Números 16, del 1 al 35. Vamos a leer que está la contradicción de Coré, ¿sí? Pero en Números 16, 1, que solo vamos a leer el 16, 1, pero tú puedes leer hasta el 16, desde el 16, 1 al 35. Lo tienes como tarea, así que es importante que lo leas. En Números 16, 1 dice así, dice, Coré, hijo de Ixal, hijo de Coa, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Si ellos estaban mirando que Moisés estaba guiando al pueblo, Aarón estaba guiando al pueblo, pero lo que no entendieron ellos y lo que no entendía Coré, que el que lo escogió a Moisés, ¿sí?, fue Dios. Entonces el orgullo de Coré, el querer dominar, el querer liderar, el querer poner en contra al pueblo, ¿sí?, aquellos que quieren que las personas estén en contra de Moisés, de Aarón, en contra de los profetas, en contra de los discípulos del Señor y en contra del mismo Yeshua, aquellos que son así de orgullosos, son falsos profetas y falsos maestros. Así que bueno, te aconsejo que no seas parte, ¿sí?, de esto. Vamos a seguir leyendo en Judas 1:12, dice, y estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, o sea que entre ellos se apacientan, ¿sí? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 25 de Proverbios. Vamos a Proverbios 25, 14. Proverbios 25, 14. Acá vamos a leer una referencia bíblica muy linda que nos va a aclarar esto. Dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa libertad. Y esto me suena a aquellos que dicen, porque estamos en la gracia, convirtámosla en libertinaje. Eso es falsa libertad. Porque que tú te sujetes a los mandamientos del Señor es vivir en libertad. Así que son nubes sin agua. ¿Sí?
llevadas de acá para allá por los vientos, y árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos. ¿Sí? Y vamos a leer Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Es importante que podamos ver la mayor cantidad de referencias bíblicas para que el Señor tenga un trato como el que está teniendo con nosotros. Y es un trato muy profundo de parte de Dios, porque el cambio Dios lo hace desde nuestro corazón. Dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Y es importante que podamos entender que estos son los frutos del Espíritu. No hay ley en contra de eso. Hay ley que ampara eso. ¿Me explico? La ley de Dios sí ampara esto. Así que la ley de Dios es lo que hace, es producir amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los frutos del Espíritu, son los frutos del Espíritu. Es el amor de Dios en tu vida, ¿sí? Y lo que hace la instrucción de Dios es hacerte parte de esto. Lo que hace la instrucción de Dios es cambiarte, es transformarte, es redimirte, ¿sí? Es someterte, pero no someterte obligadamente, sino someternos, ¿sí?, voluntariamente al Creador, ¿sí? Cambiarnos, transformarnos. El Espíritu de Dios lo que hace es traer convicción de pecado, ¿sí? El cambio empieza desde adentro, desde nuestro corazón. Dios comienza a hacernos sensibles a su palabra y comienza a destruir nuestros corazones de piedra y comienza a darnos un corazón de carne, ¿sí? Totalmente transformado, cambiado. Estos hombres son árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos. Apocalipsis 26. Vamos a leer Apocalipsis 26. Otra referencia bíblica muy importante. 26 de Apocalipsis. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder, o sea, potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Así que tomemos en cuenta que hay quienes morirán 2 veces, ¿sí? Hay quienes mueren, ¿sí?, y resucitan para volver a morir, quiere decir para morir eternamente. Y hay quienes mueren, ¿sí?, que han aceptado a Jesús, a Yeshua, pero resucitan para vivir eternamente, ¿sí? No tienen parte con la segunda muerte. Esto quiere decir, o sea que no, los creyentes en Jesús no son 2 veces muertos, pero estos hombres que han entrado encubiertamente, que han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, nuestro Señor, sí, ellos han de morir 2 veces, ¿sí? Morirán y resucitarán para volver a morir eternamente. Así que bueno, el Señor nos sigue hablando en el versículo 13, a través de Judas, el apóstol. Dice: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. ¿Sí? Son estrellas. Esa es otra particularidad de los que predican falsa doctrina, son estrellas, ¿sí? Dice: estrellas errantes, para las cuales está reservada la eterna oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, o sea, los irreverentes, de todas sus obras impías, de todas sus obras irreverentes, que han hecho impíamente, o sea, irreverentemente, de todas las cosas
duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sí? Y estos falsos maestros, falsos profetas, y estos que predican falsa doctrina han hablado duramente en contra del Señor. ¿Por qué? Porque si Yeshua, Jesús, o Dios enseñó una cosa, no podemos ir en contra de lo que Dios enseñó. Eso jamás. La instrucción de Dios es eterna. No podemos ir en contra de la instrucción. De eso se trata. Y no podemos hablar en contra de la instrucción de Dios. Si el Señor Yeshua, Jesús, te dijo que no llamemos Padre a ninguno en esta tierra, está hablando de Padre espiritual, ¿sí? Que no lo llamemos a ninguno en esta tierra Padre, ¿sí? Porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, no hablemos en contra de lo que el Señor nos enseñó, porque Él es la autoridad máxima puesta por Dios. El Mesías es el Maestro por excelencia. Entonces no debemos ir en contra de la doctrina, de la sana doctrina, ¿sí? No debemos ser como estos hombres que han hablado irreverentemente contra Él, ¿sí? Contra lo que Él enseñó, contra su amor, contra su gracia, contra su misericordia, ¿sí? Y en el 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, ¿sí? Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, o sea, halagando a las personas para sacar provecho. Estos son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿sí? En el 17 de Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Yeshua, el Mesías, ¿sí? Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus propios malos deseos, ¿sí? ¿Cuáles serían sus malos deseos? Bueno, son necios, orgullosos, ¿sí? Son codiciosos, ¿sí? Y va a seguir leyendo acá también, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, o sea, que atraen la atención del pueblo hacia ellos, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿sí? Orando en la presencia de Dios, orando en el Ruach HaKodesh, conservados en el amor de Dios, ¿sí? Conservados en el amor, ¿sí? Estar y estén y perseveren en el amor, ¿sí? De Dios, ¿sí? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice en el 22, a algunos que dudan, convencedlos, a los otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a los otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. En el 24 dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, sí, podemos creer que Yeshua, que Dios y su Espíritu, la presencia de Dios misma está en nosotros para que no caigamos, ¿sí? Él nos va a guardar para que no caigamos en la apostasía, pero debemos orar por esto, debemos contender ardientemente, como comienza Judas al principio de la carta, por la fe. Y Él, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que bien, aquí terminamos esta carta tan impresionante, la carta de Judas. Y Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y te invito a que le pidas al Señor que te guarde sin caída, que no te deje caer en la apostasía, que el Señor te dé su espíritu para que te guíe, ¿sí? A Él, para que te guíe hacia la verdad. Y recuerda, la suma de su palabra es verdad. Así que es importante que hagas lo que hiciste hoy, acompañándome con este audio, ¿sí? Escudriñes la Biblia, te mantengas fiel a la palabra de Dios y a sus mandamientos, ¿sí?
y vas a ver que hay esperanza. Dios ha de traer un cambio, ya te mostró que el camino correcto no es lo desordenado, sino que Dios a lo desordenado le da un orden. ¿Sí? Lo vamos a leer, ya para terminar. Vamos a leerlo. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y escucha lo primero que dice Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que bueno, si estás en tinieblas, si tu vida está desordenada y vacía, si tu vida está sin Dios, sin esperanza, Dios ha de ordenarla. Dios ha de decir: sea la luz. Y si no lo sabes, bueno, comparto contigo. Yeshua, Jesús, es la luz. Acércate a Él. Así que bueno, te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros la lectura de la Biblia. Ahora te invitamos a hacer esta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto, Yeshua, como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Desde mi juventud hasta hoy me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesús, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona nueva, persona renovada y transformada, día a día, en el conocimiento de tu verdad, Yeshua. Amén. Gracias por acompañarnos. Yeshua es la vida, Radio Online. Hasta la próxima.